Hay un capítulo en la Biblia que durante siglos generó una pregunta incómoda, una pregunta que los rabinos judíos de la antigüedad debatían en voz baja, que los primeros cristianos citaban con insistencia, que los críticos modernos han intentado explicar de múltiples maneras, y que hoy, después de 2000 años de debate, sigue sin tener una respuesta que satisfaga a todo el mundo. El capítulo es Isaías 53. Y la pregunta es esta: ¿cómo pudo alguien describir con semejante precisión lo que ocurrió en el Calvario 700 años antes de que ocurriera? No hablamos de una descripción vaga, no hablamos de imágenes poéticas que pueden interpretarse de mil maneras diferentes. Hablamos de detalles concretos, específicos, verificables contra los registros históricos del siglo I de nuestra era. Un hombre despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Como oveja fue llevado al matadero, y con los ricos fue en su muerte. Cada uno de esos detalles tiene un correlato histórico en los relatos de la crucifixión de Jesús de Nazaret, y fueron escritos, según la datación tradicional del texto, aproximadamente 700 años antes. Hoy vamos a examinar ese texto. Vamos a entender quién lo escribió, en qué contexto, con qué propósito. Vamos a mirar lo que dice con honestidad, sin saltarnos las partes difíciles ni ignorar las preguntas legítimas que los escépticos plantean. Y al final, como siempre, vas a tener que decidir qué hacer con lo que ves. Porque Isaías no es un texto menor, es el libro profético más citado en el Nuevo Testamento, el que más influyó en la comprensión que Jesús tenía de su propia misión, el que más debatieron los primeros seguidores de Jesús con las autoridades judías de su época, y el que más incómodo resulta para cualquiera que quiera una respuesta simple sobre su naturaleza. Para entender las profecías, primero necesitas entender al profeta. Isaías, hijo de Amós, ejerció su ministerio en Jerusalén durante un periodo extraordinariamente turbulento de la historia del antiguo Israel. El texto dice que profetizó durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Eso nos sitúa aproximadamente entre el año 740 y el 700 a.C. 4 décadas de actividad profética en el corazón del poder político de su nación. Y ese detalle es importante, porque Isaías no era un marginal, no era un pastor de ovejas llamado de repente desde los campos como Amós, no era un sacerdote rural como Ezequiel al principio de su historia. Era un hombre de la élite de Jerusalén, con acceso directo a la corte real, que conocía los pasillos del poder desde dentro. El Talmud dice que era sobrino del rey Amasías. Si eso es correcto, Isaías era de sangre real, un miembro de la familia que gobernaba Judá, que hablaba con los reyes no como un súbdito que ruega audiencia, sino como alguien que tenía derecho a estar en esa sala. Eso explica el tono de su libro. Isaías no suplica, no ruega, confronta, denuncia, desafía a reyes con una autoridad que no viene de su posición social, sino de algo que él describe como una experiencia que lo cambió para siempre. La visión del año en que murió el rey Usías. El capítulo 6 de Isaías describe esa experiencia con una intensidad que ha dejado huella en la literatura religiosa de todas las épocas posteriores. Isaías ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Su manto llena el templo. Seres celestiales, que el texto llama serafines, literalmente los ardientes, vuelan alrededor del trono. Cada uno tiene 6 alas. Con 2 cubren su rostro, con 2 cubren sus pies, con 2 vuelan. Y claman el uno al otro diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los postes de las puertas se estremecen con la voz de los que claman, y la casa se llena de humo. La reacción de Isaías no es de éxtasis religioso, no es de alegría mística, es de terror. Dice: «Ay de mí que soy muerto,
porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Es la reacción de alguien que acaba de comprender de manera visceral e irrevocable la distancia absoluta entre lo que él es y lo que está viendo. No una distancia moral solamente, una distancia ontológica, de ser, de naturaleza. Entonces uno de los serafines vuela hacia él con un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Lo toca en los labios y le dice: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Y entonces viene la pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? E Isaías responde con una frase que se ha convertido en una de las más citadas de todo el libro: Heme aquí, envíame a mí. No es un voluntario entusiasta que no sabe lo que le espera. Es un hombre que acaba de experimentar algo tan devastador, tan absolutamente transformador, que la única respuesta posible es la entrega total. No porque el camino vaya a ser fácil. El texto que sigue inmediatamente describe una misión que consiste en hablar a un pueblo que no va a escuchar, que va a endurecerse más cuanto más escuche, que va a seguir sin entender hasta que la devastación sea completa. Isaías acepta esa misión y durante 4 décadas, en medio de crisis políticas, invasiones asirias, reformas religiosas y colapsos dinásticos, escribe un libro que en sus 66 capítulos contiene algunas de las imágenes más poderosas, más bellas y más desconcertantes de toda la literatura religiosa antigua. Un libro que habla de juicio y de restauración, de oscuridad y de luz, de un siervo que sufre por otros, de un rey que viene montado en un asno, de una virgen que concibe, de un hombre que será llamado Emanuel, de aguas en el desierto y caminos en lugares secos, de espadas convertidas en arados y lanzas en hoces, y de un hombre, descrito con una precisión que resulta difícil de ignorar, que será herido, molido, despreciado, llevado al matadero, puesto con los malhechores en su muerte y con los ricos en su sepultura. 700 años antes de que todo eso ocurriera en una colina a las afueras de Jerusalén. Eso es lo que vamos a examinar en la siguiente parte, porque el capítulo 53 de Isaías merece que nos detengamos en cada versículo, en cada palabra, sin prisa y sin miedo a las preguntas difíciles, porque las respuestas, sean cuales sean, son demasiado importantes para despacharlas con superficialidad. Vamos a leer Isaías 53 con cuidado. No a saltarnos las partes incómodas, no a suavizar el lenguaje con interpretaciones convenientes. Vamos a leerlo tal como está escrito, versículo por versículo, y vamos a tomarnos en serio lo que dice. Porque si lo haces, si de verdad te detienes en cada detalle, algo en tu interior se va a detener también. El capítulo empieza con una pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Es una pregunta retórica que ya anticipa la respuesta. Lo que viene a continuación va a ser difícil de creer, va a desafiar las expectativas, va a contradecir todo lo que la gente esperaba de una figura de poder divino. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. El personaje que Isaías describe no llega con fanfarria, no llega con ejércitos ni con señales de poder político o militar. Llega como un brote frágil en tierra árida, sin apariencia exterior que lo haga deseable, sin el tipo de presencia que la gente espera de alguien importante. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. 3 características que se acumulan: despreciado, desechado, ignorado. No es la descripción de un rey triunfante, no es la descripción de un conquistador.
Es la descripción de alguien que la sociedad aparta la mirada para no ver, que resulta incómodo simplemente por estar presente. Y entonces el texto da un giro que es el núcleo de todo el capítulo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El sufrimiento de este personaje no es consecuencia de sus propios errores, es transferido. Lleva lo que es de otros, sufre en lugar de quienes deberían sufrir. Es una lógica de sustitución que resulta extraña en términos racionales, pero que tiene una resonancia emocional que millones de personas en todas las culturas han reconocido como verdadera, de una manera que va más allá de la argumentación. El texto continúa con una imagen que se ha convertido en una de las más reconocibles de toda la Biblia. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El silencio, eso es lo que llama la atención aquí. Un hombre llevado a la muerte que no se defiende, que no protesta, que no intenta escapar, ni negociar, ni apelar a ninguna autoridad superior. Un silencio que no es pasividad resignada, sino algo más activo y más deliberado, como si ese silencio fuera parte de lo que tenía que hacer. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Juicio injusto, muerte prematura, cortado de la tierra de los vivientes. El lenguaje es específico, no está describiendo una muerte tranquila en la vejez después de una vida cumplida. Está describiendo una ejecución, un proceso judicial, una sentencia que se ejecuta sobre alguien que no merece lo que le está ocurriendo. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Este versículo en particular ha generado siglos de debate, porque combina dos elementos que parecen contradictorios: sepultado con los impíos, pero con los ricos en su muerte. ¿Cómo puede alguien estar con los impíos y con los ricos simultáneamente en el momento de su muerte? Los creyentes señalan que Jesús fue crucificado entre dos ladrones, los impíos, pero sepultado en el sepulcro nuevo de José de Arimatea, un hombre rico. La coincidencia de ambos detalles en un solo versículo, escrito 700 años antes, resulta, como mínimo, extraordinaria. Los escépticos argumentan que el texto es suficientemente ambiguo para admitir múltiples interpretaciones, que leer en él los detalles específicos de la crucifixión es proyectar hacia atrás lo que ya se sabe que ocurrió. Es un debate legítimo, y lo vamos a examinar con honestidad en la quinta parte de este video. Pero primero, necesitamos terminar de leer el capítulo, porque lo más sorprendente todavía no ha llegado. Con todo eso, al Señor le agradó quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Es quizás el versículo más difícil de todo el capítulo, no solo desde el punto de vista emocional, sino desde el punto de vista teológico. Que el sufrimiento descrito no sea solo permitido, sino agradable al Señor, es una afirmación que choca frontalmente con cualquier noción superficial de un Dios benevolente. Pero el texto no se detiene ahí, continúa. Si pusiere su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá linaje, vivirá por largos días. Después de todo lo que el texto ha descrito, después de la muerte y la sepultura, aparece algo que no encaja en una narrativa de derrota final. El personaje que fue cortado de la tierra de los vivientes verá linaje. El que murió vivirá por largos días. Es una insinuación de algo más allá de la muerte, que el texto no desarrolla explícitamente,
pero que planta con claridad suficiente para que no pueda ignorarse. Por el trabajo de su alma verá la luz y quedará satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. El capítulo termina con una imagen de vindicación, de recompensa, de reconocimiento después del rechazo. El que fue despreciado y desechado termina siendo contado entre los grandes. El que fue llevado al matadero termina repartiendo despojos con los fuertes. Es una estructura narrativa que en términos literarios se llama exaltación después de la humillación. Y es una estructura que aparece en la literatura de prácticamente todas las culturas humanas, porque toca algo profundo en la manera en que los seres humanos entienden la justicia y el significado del sufrimiento. Pero aquí hay algo más que una estructura literaria universal. Hay detalles concretos, detalles que cuando se comparan con los relatos históricos de la crucifixión de Jesús, producen una coincidencia que es difícil de explicar como simple casualidad literaria. Despreciado y rechazado, verificable en los relatos de la pasión. Herido y molido, verificable en la flagelación descrita por los evangelios. No abrió su boca, verificable en el silencio de Jesús ante Pilato. Contado con los transgresores, verificable en la crucifixión entre dos ladrones. Con los ricos en su muerte, verificable en el sepulcro de José de Arimatea. 5 detalles específicos, en un texto escrito 700 años antes. ¿Es eso profecía? ¿Es coincidencia? ¿Es una descripción retroactiva disfrazada de predicción? Esas son exactamente las preguntas que vamos a examinar. Pero antes de llegar a los argumentos de los críticos, necesitamos ver el resto de lo que Isaías predijo, porque el capítulo 53 no es el único texto sorprendente de este libro. Hay profecías en Isaías que tienen un correlato histórico tan preciso que incluso los escépticos más rigurosos tienen dificultades de ignorarlas. Y una de ellas involucra a un rey persa, cuyo nombre Isaías pronunció 150 años antes de que ese rey naciera. Hay un momento en el libro de Isaías que durante siglos ha sido el argumento más contundente tanto para los defensores de la profecía bíblica como para sus críticos. No es el capítulo 53, no es la profecía del nacimiento virginal, es algo más específico, más verificable, más difícil de explicar con comodidad desde cualquier posición. En el capítulo 44, versículo 28, Isaías escribe algo que en el contexto de su época resultaría incomprensible para cualquier lector contemporáneo. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo, serás fundado. Un nombre propio, específico, Ciro. Y en el capítulo siguiente, el 45, el texto continúa. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al que tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Ciro, el rey persa que en el año 539 a.C. conquistó Babilonia, y emitió el decreto que permitió a los judíos regresar a su tierra y reconstruir el templo de Jerusalén. El problema que hace este texto tan extraordinario es que Isaías escribió esas palabras aproximadamente 150 años antes de que Ciro naciera. 150 años, no una generación, no 2 generaciones. 150 años antes de que el hombre cuyo nombre el texto pronuncia existiera como ser humano, Isaías lo llamó por su nombre, describió su función específica y detalló el decreto que emitiría para reconstruir Jerusalén. Si eso es profecía genuina, es uno de los casos más extraordinarios de predicción específica de toda la literatura antigua. Si no lo es, necesita una explicación alternativa,
Y esa explicación alternativa tiene sus propios problemas, como veremos. Pero antes de llegar al debate sobre la autoría, necesitamos ver el contexto histórico completo, porque la profecía sobre Ciro no existe en el vacío, está rodeada de otras predicciones sobre Babilonia que tienen su propio registro histórico verificable. Isaías dedicó capítulos enteros a pronunciar el juicio sobre Babilonia, y lo hizo en un momento en que Babilonia no era todavía el imperio dominante del mundo conocido. Era una potencia regional importante, pero Asiria seguía siendo la fuerza militar más temida de la región. La Babilonia de la que Isaías hablaba como si fuera la reina de los reinos, la gloria de la majestad de los caldeos, aún no había alcanzado ese estatus. Y sin embargo Isaías la describe en su apogeo, y luego describe su caída. Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la soberbia de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. La caída de Babilonia en el año 539 a.C. a manos de Ciro el Grande es un evento histórico perfectamente documentado. El cilindro de Ciro, un artefacto arqueológico descubierto en el siglo XIX y conservado hoy en el Museo Británico, describe en primera persona cómo Ciro entró en Babilonia prácticamente sin resistencia, cómo fue recibido como liberador por la población y cómo emitió decretos permitiendo a los pueblos cautivos regresar a sus tierras. Ese cilindro confirma de manera independiente, desde una fuente no bíblica, el decreto de Ciro que el libro de Esdras describe en detalle. El decreto que permitió a los judíos volver de Babilonia, el decreto que Isaías había anticipado 150 años antes. Pero hay más. Isaías también predijo algo sobre la manera específica en que Babilonia caería. En el capítulo 44 describe cómo Dios secará el mar de Babilonia y hará secar todos sus ríos. Es una imagen que los historiadores antiguos, incluido Heródoto, confirman con un detalle que resulta sorprendente. Ciro tomó Babilonia desviando el curso del río Éufrates, que pasaba bajo las murallas de la ciudad y entrando por el cauce seco con sus soldados mientras la corte celebraba un banquete. Exactamente la imagen del río seco que Isaías había descrito. Y si este video te está resultando tan fascinante como a nosotros prepararlo, este es el momento perfecto para darle like y suscribirte al canal. Cada suscripción nos permite seguir produciendo contenido como este sobre los grandes misterios de la Biblia. Y si conoces a alguien que disfrute de estos temas, compártelo con él. Nos ayuda más de lo que imaginas. Ahora bien, todo lo que acabamos de describir tiene una explicación alternativa que los críticos del texto bíblico han desarrollado con considerable sofisticación. Es la teoría del Deutero-Isaías, y merece ser presentada con honestidad porque sus argumentos son serios y sus defensores son académicos rigurosos. La teoría dice lo siguiente: el libro de Isaías no fue escrito por un solo autor en el siglo VIII a.C., fue escrito por al menos dos autores diferentes en periodos distintos. El primer Isaías, el histórico, el hijo de Amós, escribió los capítulos del 1 al 39, y un segundo autor anónimo, que los académicos llaman Deutero-Isaías o Segundo Isaías, escribió los capítulos del 40 al 66 durante el exilio babilónico, en el siglo VI a.C., cuando Ciro ya era una figura conocida. Si eso es correcto, la profecía sobre Ciro no es una predicción, es una descripción contemporánea de alguien que el autor conocía, y la precisión del texto se explica no por revelación divina, sino por proximidad histórica. Es un argumento inteligente, y tiene evidencia lingüística que lo respalda. El hebreo de los capítulos 40 al 66 tiene características estilísticas y vocabulario que difieren del hebreo de los capítulos anteriores. Los temas cambian, el tono cambia, el contexto histórico al que se hace referencia cambia. Pero la teoría tiene sus propios problemas. El primero es el manuscrito de Isaías encontrado entre los rollos del Mar Muerto en 1947. El gran rollo de Isaías, datado aproximadamente en el siglo II a.C., contiene el libro completo sin ninguna división entre los capítulos 39 y 40, sin cambio de rollo, sin separación física, como si quien lo copió no tuviera ninguna conciencia de estar copiando dos obras distintas de dos autores diferentes.
El segundo problema es que la teoría del Deutero-Isaías fue desarrollada principalmente en el siglo XVIII y XIX, antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, y se basaba en parte en la presunción de que la profecía genuina de eventos futuros específicos es imposible. Es decir, la conclusión de que el texto fue escrito tardíamente estaba en parte motivada por el rechazo previo de la posibilidad de profecía, no solo por evidencia textual. El tercer problema es el propio Nuevo Testamento, que cita tanto la primera como la segunda parte del libro de Isaías, atribuyéndolas al mismo profeta. El Evangelio de Juan, en el capítulo 12, cita primero Isaías 53 y luego Isaías 6, y dice explícitamente que ambas cosas las dijo Isaías. Ninguno de estos argumentos resuelve el debate de manera definitiva. Los críticos tienen respuestas para cada uno de ellos, y los defensores de la unidad del libro tienen respuestas para las respuestas. Lo que sí podemos decir con certeza es esto: sea cual sea la posición que adopte sobre la autoría del libro, el texto de Isaías contiene algunas de las predicciones más precisas y más verificables históricamente de toda la literatura religiosa antigua. Y esas predicciones merecen ser examinadas con la misma seriedad que cualquier otro documento histórico de la antigüedad, porque lo que viene en las siguientes partes es, si cabe, todavía más sorprendente que lo que hemos visto hasta ahora. Hay profecías en Isaías sobre el nacimiento del Mesías que tienen una especificidad que el debate sobre la autoría no puede resolver fácilmente. Y una de ellas involucra una palabra hebrea que ha sido debatida durante 2000 años, una sola palabra, que dependiendo de cómo la traduzcas, cambia completamente el significado de una de las frases más famosas de toda la Biblia. Hay una palabra en hebreo que ha generado más debate teológico, más controversia académica y más enfrentamiento entre tradiciones religiosas que casi cualquier otra palabra de todo el Antiguo Testamento. Una sola palabra, 7 letras en hebreo, que dependiendo de cómo la traduzcas, cambia completamente el significado de una de las frases más famosas de la historia de la humanidad. La palabra es alma, y aparece en el capítulo 7 de Isaías en un contexto que merece ser examinado con cuidado, porque para entender la profecía hay que entender primero la situación en que fue pronunciada. Y esa situación es una crisis política de proporciones extraordinarias. Estamos en el año 735 a.C., aproximadamente. El rey de Judá es Acaz, un rey que el texto bíblico describe sin ambigüedades como uno de los peores monarcas de la historia de Judá. Un hombre que hizo fundir los utensilios del templo para pagar tributo a Asiria, que sacrificó a sus propios hijos en el fuego, que cerró las puertas del templo de Jerusalén. Y en ese momento, 2 reinos vecinos, Israel al norte y Siria, han formado una alianza militar y están marchando sobre Jerusalén para derrocar a Acaz y poner en el trono a un rey que coopere con sus planes. El texto dice que el corazón de Acaz y el corazón de su pueblo se estremecieron como se estremecen los árboles del bosque a causa del viento. Terror puro. Jerusalén está a punto de caer, e Isaías recibe la instrucción de ir a hablar con Acaz, de decirle que no tema, que los 2 reyes que lo amenazan son como 2 tizones humeantes que están a punto de apagarse, que el plan de los enemigos no prosperará. Y entonces Isaías le dice a Acaz algo extraordinario. Le dice que pida una señal, cualquier señal, tan grande como quiera, desde las profundidades hasta las alturas. Acaz se niega, dice que no tentará al Señor. Es una respuesta que suena piadosa, pero Isaías la desmonta de inmediato. Le dice que su negativa no es humildad, sino desconfianza. Y entonces pronuncia las palabras que han dividido a judíos y cristianos durante 2000 años. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Alma concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. La palabra alma. En hebreo clásico, hay 2 palabras que se relacionan con el concepto de mujer joven. La primera es betulá, que en la mayoría de los contextos se refiere específicamente a una virgen, a una mujer que no ha tenido relaciones. La segunda es alma, que significa mujer joven en edad de procrear, una doncella, una muchacha en la flor de la juventud. El debate es el siguiente:
Los defensores de la interpretación cristiana de esta profecía, que incluye la idea de un nacimiento virginal, señalan que Alma, en todos los casos en que aparece en el Antiguo Testamento, se refiere a mujeres que no han tenido relaciones, que el concepto de juventud y el de virginidad estaban tan asociados en la cultura hebrea que la distinción entre Alma y Betulá era prácticamente irrelevante en la mayoría de los contextos. Señalan también que cuando los traductores judíos de Alejandría tradujeron el Antiguo Testamento al griego en el siglo III a.C., en la versión conocida como la Septuaginta, tradujeron Alma con la palabra griega partenos, que significa virgen, sin ambigüedad. Es decir, traductores judíos, siglos antes de que existiera el cristianismo, siglos antes de que naciera Jesús, tradujeron esa palabra como virgen. Los críticos de esta interpretación responden que Alma no significa necesariamente virgen, que si Isaías hubiera querido decir virgen específicamente, habría usado Betulá, que la Septuaginta fue traducida en Alejandría bajo influencias culturales griegas, donde la idea del nacimiento virginal era un motivo común en las historias de héroes y figuras divinas, y que la señal que Isaías estaba dando a Acaz era para su situación inmediata, no para un evento 700 años en el futuro. Ese último punto es importante, porque hay una interpretación del texto que dice que la señal fue cumplida en tiempos de Acaz, no en tiempos de Jesús, que la Alma era una mujer contemporánea de Isaías, quizás la propia esposa del profeta, y que el niño Emanuel fue una señal histórica inmediata de que la crisis con los dos reyes enemigas se resolvería antes de que el niño alcanzara la edad de discernimiento. Y el texto inmediatamente siguiente parece apoyar esa lectura, porque describe lo que ocurrirá antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, que es una referencia temporal al periodo de la infancia del niño, no a siglos en el futuro. ¿Significa eso que la profecía no tiene nada que ver con Jesús? No necesariamente, porque hay una estructura de doble cumplimiento que ya hemos visto en Daniel y en Ezequiel, un evento cercano que prefigura y anticipa un evento lejano, una realización histórica inmediata que apunta hacia una consumación futura más completa. Lo que sí es cierto es que el debate sobre Alma es real, es legítimo y no tiene una resolución que satisfaga a todas las partes. Y si estás disfrutando de este análisis honesto de las profecías de Isaías, este es el momento de suscribirte al canal y dejar un comentario con tu opinión. ¿Crees que la profecía de Isaías 7:14 se refiere a un nacimiento virginal o tiene otra explicación? El debate en los comentarios siempre enriquece lo que no cabe en el video. Pero la profecía de Emanuel no es el único texto mesiánico de Isaías que merece atención. 2 capítulos después, en el capítulo 9, hay un texto que en términos de densidad profética es aún más extraordinario y que no tiene la ambigüedad lingüística de Alma. Es directo, específico, y sus implicaciones son difíciles de ignorar. Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 4 nombres, o más precisamente, 4 títulos compuestos en el hebreo original, cada uno de ellos cargado de un peso teológico que en el contexto del Antiguo Testamento resulta extraordinario para ser aplicado a un ser humano. Admirable Consejero, en hebreo, Pelé Yoetz. La palabra Pelé se usa en el Antiguo Testamento para describir cosas que están más allá de la comprensión humana normal, actos de Dios que no tienen explicación natural. Aplicarlo a un niño que va a nacer es inusual en el extremo. Dios Fuerte, El Gibor, en hebreo. Este título se usa en otros lugares del Antiguo Testamento para referirse directamente a Dios, no a un representante de Dios, no a un ángel ni a un rey poderoso, a Dios mismo. Padre Eterno, Abiad, Padre de la Eternidad, un título que en el contexto hebreo implica existencia más allá del tiempo, algo que ningún ser humano puede reclamar por naturaleza propia. Príncipe de Paz, Sar Shalom, el gobernante cuyo dominio se caracteriza por la paz, por el Shalom hebreo que no es simplemente ausencia de conflicto, sino totalidad, completitud, bienestar en el sentido más profundo posible. Y el texto continúa describiendo el reino de este niño.
Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Un reino sin límite, sobre el trono de David, desde ahora y para siempre. Ningún rey de Judá cumplió esa descripción. Ninguno de los sucesores de David gobernó un reino sin límite ni sin fin. La línea davídica terminó con la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C., y los reyes que vinieron después, los macabeos, los herodianos, gobernaron durante periodos limitados y con poderes muy restringidos. El niño de Isaías 9 no ha tenido un cumplimiento histórico claro más allá de la interpretación cristiana que lo identifica con Jesús de Nazaret. Pero Isaías no está solo en este territorio, porque hay otro profeta del Antiguo Testamento cuya contribución a las profecías mesiánicas es tan específica que merece ser mencionada aquí, aunque su libro sea mucho más breve y mucho menos conocido que el de Isaías. Su nombre es Miqueas y fue contemporáneo de Isaías. Vivió en el mismo periodo, profetizó bajo los mismos reyes, y su libro forma parte del mismo corpus profético del siglo VIII a.C. Y en el capítulo 5, versículo 2, escribe algo que, en términos de especificidad geográfica, no tiene paralelo en ninguna otra profecía del Antiguo Testamento sobre el Mesías. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Belén, no Jerusalén, la capital, la ciudad de David por excelencia, el lugar donde todos habrían esperado que naciera el rey prometido, sino Belén, la ciudad pequeña, la ciudad que el propio texto reconoce como insignificante entre las familias de Judá. El detalle es extraordinario por su especificidad. No dice que el Mesías vendrá de Judá en general, no dice que vendrá del sur de Israel. Dice Belén, un pueblo específico, identificable en el mapa, verificable históricamente. Y entonces añade algo que conecta directamente con los títulos de Isaías 9. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Una referencia a una existencia que precede al nacimiento físico, que viene de antes del tiempo. Cuando los magos del Oriente llegaron a Jerusalén preguntando dónde había nacido el rey de los judíos, el rey Herodes convocó a los principales sacerdotes y escribas para preguntarles, y ellos respondieron citando exactamente este versículo de Miqueas: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Los propios líderes religiosos judíos del siglo I, que no tenían ningún interés en confirmar las afirmaciones de los seguidores de Jesús, identificaron Belén como el lugar de nacimiento del Mesías basándose en Miqueas 5:2. Y Jesús nació en Belén. Ese es un dato histórico que incluso los críticos más escépticos del Nuevo Testamento generalmente aceptan, aunque debaten las circunstancias del nacimiento. Un pueblo específico, nombrado 700 años antes, en un texto que los propios líderes religiosos de la época reconocían como profético. Junto con los títulos de Isaías 9, junto con la descripción del siervo sufriente del capítulo 53, junto con la profecía del nombre de Ciro y la caída de Babilonia, la profecía de Miqueas sobre Belén forma parte de un conjunto de textos que, cuando se examinan juntos, producen algo que es difícil de explicar como simple coincidencia literaria. ¿Son todos estos textos profecía genuina? ¿Son descripciones retroactivas disfrazadas de predicción? ¿Son patrones que la mente humana proyecta sobre textos ambiguos porque tiene una tendencia natural a encontrar significado? Esas son las preguntas que el debate académico lleva 2000 años intentando responder. Y en la siguiente parte vamos a examinar ese debate con toda la honestidad que merece. Porque la teoría del Deutero-Isaías, que ya mencionamos brevemente, es solo la punta del iceberg de una crítica bíblica mucho más compleja y mucho más sofisticada de lo que la mayoría de la gente conoce. Y entenderla, realmente entenderla, es necesario para tomar una posición informada sobre todo lo que hemos visto hasta ahora. No te lo pierdas, y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora, porque lo que viene en la siguiente parte va a desafiar lo que crees que sabes sobre cómo se escribió la Biblia.
Hay una conversación que ocurre en las universidades y seminarios teológicos de todo el mundo desde hace más de 200 años. No en los púlpitos, no en los grupos de estudio bíblico del domingo por la mañana, en las aulas académicas, en las revistas especializadas, en los congresos de estudios del Antiguo Testamento, donde los mejores especialistas del mundo debaten con rigor y con evidencia. Y esa conversación tiene que ver con una pregunta que parece simple, pero que tiene implicaciones enormes. ¿Escribió Isaías el libro de Isaías? No toda la pregunta, solo esa, porque dependiendo de cómo la respondas, todo lo que hemos examinado en las partes anteriores, la profecía de Ciro, la del siervo sufriente, la del nacimiento virginal, queda en una posición completamente diferente. Si Isaías, el hijo de Amós, escribió todo el libro en el siglo VIII a.C., entonces las profecías sobre Ciro, sobre Babilonia, sobre el regreso del exilio son predicciones genuinas de eventos futuros escritas 150 o 200 años antes de que ocurrieran. Si el libro fue escrito por 2 o más autores en períodos distintos, entonces las secciones que describen a Ciro y el exilio babilónico fueron escritas durante o después de esos eventos, lo que las convierte en historia contemporánea disfrazada de profecía, no en predicción, sino en narración retrospectiva. La diferencia no es menor. Es la diferencia entre un texto que desafía cualquier explicación natural y un texto que se explica perfectamente dentro de los parámetros normales de la literatura histórica antigua. Y los argumentos de ambos lados merecen ser examinados con la misma seriedad. La teoría de los dos autores, o del Deutero Isaías, no surgió de la nada. Tiene una base académica sólida que se desarrolló principalmente en Alemania durante los siglos XVIII y XIX, en el contexto del movimiento conocido como la crítica histórica de la Biblia. El primer argumento es lingüístico y estilístico. Los capítulos 1 al 39 del libro de Isaías tienen un estilo literario, un vocabulario y unas preocupaciones temáticas que difieren notablemente de los capítulos 40 al 66. El hebreo de la segunda parte es más lírico, más poético, más emotivo. Los temas cambian. En la primera parte el foco está en el juicio sobre Israel y Judá, en la denuncia de la idolatría y la injusticia social, en las advertencias sobre la amenaza a Siria. En la segunda parte el tono es de consuelo, de restauración, de promesa. El enemigo ya no es Asiria, sino Babilonia. El pueblo ya no está siendo advertido de un exilio futuro, sino consolado en medio de un exilio presente. Ese cambio de tono y de contexto es lo que llevó a los académicos del siglo XVIII a proponer que los capítulos 40 al 66 fueron escritos por un autor diferente, que vivía en el exilio babilónico del siglo VI y que los atribuyó a Isaías para darles autoridad profética. Una práctica conocida en la literatura antigua como pseudoepigrafía, que no era necesariamente considerada engañosa en su contexto cultural, sino una manera de situar un texto dentro de una tradición de autoridad establecida. El segundo argumento es histórico y geográfico. En los capítulos 40 al 66, el autor habla del exilio babilónico no como algo que va a ocurrir, sino como algo que ya está ocurriendo o que ha ocurrido recientemente. Habla de Ciro como de alguien cuya existencia es conocida. Describe Babilonia con el tipo de detalle íntimo que sugiere familiaridad directa, no visión profética a distancia. El tercer argumento es teológico. Los críticos señalan que la idea de que un profeta del siglo VIII pudiera nombrar específicamente a un rey que viviría 150 años después va más allá de lo que cualquier otro ejemplo de profecía bíblica hace. Que las profecías genuinas del Antiguo Testamento tienden a ser más generales, más simbólicas, más abiertas a múltiples interpretaciones. Que la especificidad del nombre de Ciro es un outlier que rompe el patrón de cómo funciona la profecía bíblica en general. Y concluyen que la explicación más parsimoniosa, la que requiere menos suposiciones extraordinarias,
es que el texto fue escrito por alguien que conocía a Ciro porque era contemporáneo suyo. Son argumentos serios, desarrollados por académicos serios y merecen una respuesta igualmente seria. Los defensores de la unidad del libro de Isaías, de que un solo autor escribió los 66 capítulos en el siglo VIII a.C., tienen varios argumentos que los críticos no han podido resolver de manera satisfactoria. El primero es el argumento del Nuevo Testamento como evidencia histórica. El Evangelio de Juan, en el capítulo 12, cita primero Isaías 53 y luego Isaías 6, y atribuye ambas citas explícitamente a Isaías, no a dos Isaías diferentes, a uno. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, cita tanto de la primera como de la segunda parte del libro sin hacer ninguna distinción de autoría. Los propios fariseos y escribas del siglo I, que conocían el texto hebreo con una profundidad que ningún académico moderno puede igualar, no tenían ninguna conciencia de estar tratando con dos obras de dos autores distintos. Eso no prueba que el libro tenga un solo autor, pero sí demuestra que la división entre los capítulos 39 y 40 no era evidente para los lectores más cercanos en el tiempo al texto original. El segundo argumento es arqueológico, y es el más difícil de rebatir. El gran rollo de Isaías, descubierto en las cuevas de Qumrán en 1947, es el manuscrito bíblico completo más antiguo que existe. Está datado aproximadamente entre el año 125 y el 100 a.C., y contiene el libro de Isaías completo, los 66 capítulos, copiado en un único rollo de cuero sin ninguna separación física entre los capítulos 39 y 40. Si el libro hubiera circulado originalmente como dos obras separadas de dos autores distintos, habría evidencia de esa separación en la tradición manuscrita. Habría rollos que contuvieran solo la primera parte o solo la segunda. Habría referencias en la literatura judía antigua a dos Isaías distintos. No hay nada de eso. El tercer argumento es interno al propio texto. Hay frases, imágenes y títulos para Dios que aparecen tanto en la primera como en la segunda parte del libro y que son característicos de Isaías, pero que no aparecen con la misma frecuencia en ningún otro libro profético. El título El Santo de Israel, por ejemplo, aparece 12 veces en los capítulos 1 al 39 y 14 veces en los capítulos 40 al 66. En el resto del Antiguo Testamento aparece solo 6 veces en total. Es una huella estilística que sugiere un autor común, o al menos una escuela literaria con una identidad distintiva muy fuerte. El cuarto argumento es el más filosófico, y es el que los críticos encuentran más difícil de manejar sin revelar sus propias presuposiciones. La teoría del Deutero-Isaías fue desarrollada en parte sobre la base de que la profecía genuina de eventos futuros específicos es imposible, no improbable, imposible. Que cualquier texto que parezca predecir el futuro con precisión debe haber sido escrito después de los eventos que describe. Esa es una presuposición filosófica, no una conclusión empírica. Es una decisión previa sobre lo que puede y no puede existir, no una deducción a partir de la evidencia textual. Y cuando esa presuposición se hace explícita, el argumento circular se vuelve visible. El texto debe haber sido escrito tarde porque la profecía precisa es imposible. Y sabemos que la profecía precisa es imposible porque el texto debe haber sido escrito tarde. Si estás encontrando este análisis útil para entender el debate sobre la Biblia, este es el momento perfecto para dejar un like y suscribirte al canal. Y cuéntanos en los comentarios, ¿te convencen más los argumentos de los críticos o los de los defensores de la unidad del libro? No hay respuesta incorrecta. Aquí el debate es bienvenido. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La respuesta honesta es que no hay una conclusión que satisfaga a todo el mundo, y que cualquiera que te diga que el debate está resuelto, ya sea a favor de la unidad del libro o a favor de la teoría del Deutero-Isaías, está simplificando una situación académica que sigue siendo genuinamente compleja. Lo que sí podemos decir con certeza es lo siguiente. La teoría del Deutero-Isaías es una hipótesis académica, no un hecho establecido. Es la hipótesis dominante en los departamentos de estudios bíblicos de muchas universidades seculares, pero no es universalmente aceptada ni siquiera en esos contextos. Hay académicos rigurosos con credenciales impecables que defienden la unidad del libro basándose en la evidencia textual y arqueológica disponible. La evidencia del gran rollo de Isaías es significativa.
No definitiva, porque los defensores del Deutero Isaías pueden argumentar que el proceso de unificación de las dos obras ocurrió antes del siglo II, pero sí significativa, porque empuja hacia atrás el punto más temprano en que podemos documentar el libro como una unidad. El argumento de la presuposición filosófica es legítimo. La crítica histórica de la Biblia que se desarrolló en los siglos XVIII y XIX operaba dentro de un marco filosófico ilustrado que tendía a excluir a priori cualquier elemento sobrenatural. Eso no invalida todos sus hallazgos, pero sí significa que sus conclusiones sobre la imposibilidad de la profecía genuina deben ser evaluadas como lo que son, conclusiones filosóficas, no científicas. Y el argumento de la especificidad del nombre de Ciro sigue siendo el más difícil de resolver para ambos lados. Para los críticos, su especificidad prueba que fue escrito tarde. Para los defensores, su especificidad prueba que fue revelado. Ninguno de los dos puede demostrar su posición desde la evidencia disponible solamente. En algún punto, ambos están tomando una decisión que va más allá de lo que los datos permiten concluir con certeza. Lo que eso significa, para el lector honesto, es que la pregunta sobre la autoría de Isaías no puede responderse sin tomar una posición previa sobre si la profecía genuina es posible. Y esa posición previa es una decisión filosófica y espiritual, no solo académica, lo cual nos lleva inevitablemente a la pregunta más importante de todas. No la pregunta de quién escribió el libro, no la pregunta de si las profecías se cumplieron, sino la pregunta de qué significa todo esto para alguien que vive hoy, en el siglo XXI, que tiene sus propias dudas y sus propias convicciones y su propia historia personal con la fe o con la falta de ella. Esa es la pregunta que vamos a intentar responder en la última parte, y es la más difícil de todas, no porque requiera más conocimiento, sino porque requiere más honestidad. Hemos recorrido un camino largo. Hemos visto a un hombre de la élite de Jerusalén, de sangre posiblemente real, entrar en el templo en el año de la muerte del rey Usías y salir transformado de una manera que no tiene explicación racional sencilla. Hemos visto ese mismo hombre pronunciar palabras que 700 años después seguían siendo citadas por personas que intentaban entender lo que había ocurrido en una colina a las afueras de la misma ciudad donde él había vivido y profetizado. Hemos examinado el capítulo 53 versículo por versículo. Hemos visto los 5 detalles que coinciden con la crucifixión. Hemos escuchado los argumentos de los que dicen que es profecía genuina y los argumentos de los que dicen que es proyección retroactiva. Hemos visto el nombre de Ciro pronunciado 150 años antes de que ese hombre naciera. Hemos leído los títulos del niño de Isaías 9, Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, y nos hemos preguntado qué ser humano podría reclamar esos nombres con legitimidad. Hemos examinado la teoría del Deutero Isaías con honestidad, reconociendo sus argumentos serios y sus problemas igualmente serios. Y ahora llegamos al final. No al final de las preguntas, esas siguen abiertas y seguirán abiertas, sino al final de este recorrido particular. Y la pregunta que queda, la que no puede responderse con evidencia histórica, ni con análisis lingüístico, ni con argumentos académicos, es la más personal de todas. ¿Qué haces tú con esto? No en abstracto, no en teoría. Tú, con tu historia particular, con tus convicciones o tus dudas, con todo lo que has escuchado en este video y todo lo que ya sabías antes de empezarlo. Esa pregunta no tiene una respuesta correcta universal, pero sí tiene una respuesta que es tuya, y encontrarla, si es que puede encontrarse, requiere un tipo de honestidad diferente al que necesitamos para examinar textos o evaluar argumentos académicos. Requiere la honestidad de mirarte a ti mismo. Hay 3 tipos de personas que llegan hasta aquí. El primero es el creyente que llegó buscando confirmación, que ya tenía fe antes de empezar este video y que ha encontrado en las profecías de Isaías evidencia adicional de lo que ya creía. Para esa persona, el capítulo 53 no es un enigma a resolver, sino una confirmación de algo que el corazón ya sabía. Y eso está bien, pero vale la pena decir algo a esa persona con honestidad y con respeto,
La fe que depende únicamente de la evidencia intelectual es una fe frágil. Los argumentos siempre pueden ser contrarrestados con otros argumentos. El debate sobre el deutero Isaías lleva 200 años y no ha sido resuelto. Mañana puede aparecer un nuevo manuscrito, una nueva evidencia arqueológica, un nuevo argumento lingüístico que complique lo que hoy parece claro. Si tu fe descansa solo en que los argumentos intelectuales son más fuertes que los de tus oponentes, entonces tu fe está expuesta a cada nuevo argumento que aparezca, y los argumentos siempre van a seguir apareciendo. La fe que sobrevive, la que ha sobrevivido a 2000 años de crítica y de persecución y de duda y de decepción, no es la que ganó todos los debates, es la que siguió cuando los debates no tenían respuesta clara, la que encontró algo más profundo que la argumentación como base para sostenerse. Las profecías de Isaías pueden ser una puerta de entrada, pero una puerta de entrada no es la casa. El segundo tipo de persona es el escéptico, la persona que llegó aquí con curiosidad intelectual, que ha escuchado todo con atención, que ha tomado nota de los argumentos y que al final concluye que hay una explicación racional para cada uno de los fenómenos que hemos examinado. Que el deutero Isaías explica la profecía de Ciro, que la ambigüedad de Alma explica la profecía del nacimiento virginal, que el capítulo 53 es suficientemente general como para que la mente humana encuentre correspondencias con la crucifixión si está buscando encontrarlas. Esa posición es respetable, intelectualmente coherente, y no requiere ninguna suposición extraordinaria más allá de las que ya hacemos cuando evaluamos cualquier otro texto histórico antiguo. Pero hay algo que vale la pena decirle a esa persona también. El escepticismo, como la fe, puede convertirse en una posición previa que cierra el análisis en lugar de abrirlo. Si la conclusión de que la profecía genuina es imposible llega antes del examen de la evidencia, entonces el examen de la evidencia no es realmente un examen, es una confirmación de lo que ya se había decidido. El escéptico honesto no es el que rechaza la posibilidad de la profecía antes de examinar los textos, es el que examina los textos con la misma apertura con que examinaría cualquier otro fenómeno histórico, y que llega a sus conclusiones después del examen, no antes. Y si después de ese examen honesto la conclusión sigue siendo que todo tiene explicación natural, esa conclusión merece respeto, porque viene del lugar correcto. Pero si la conclusión viene de una decisión previa de que ciertas cosas son imposibles, entonces no es escepticismo, es dogmatismo de otro color. El tercer tipo de persona es el que está en el medio, y es el más interesante, y probablemente el más numeroso. La persona que llegó aquí con preguntas y sale con más preguntas, que encontró las coincidencias demasiado precisas para ignorarlas, pero demasiado complejas para aceptarlas sin reservas, que siente que hay algo en el texto de Isaías que merece más atención, pero no sabe exactamente qué hacer con eso. Si eres esa persona, bienvenido, porque Isaías mismo era esa persona en cierta manera. El hombre que vio el trono divino en el templo no salió de esa experiencia con todas las respuestas. Salió con una misión que él mismo describió como hablar a personas que no van a escuchar, que van a endurecerse más cuanto más escuchen, que van a seguir sin entender. Y aún así dijo, heme aquí, envíame a mí. No porque tuviera certeza absoluta sobre el resultado, sino porque la experiencia que había tenido era suficientemente real, suficientemente transformadora, como para que la única respuesta posible fuera la entrega. La duda no es el opuesto de la fe. El opuesto de la fe es la certeza que no necesita nada más. La duda y la fe pueden coexistir. De hecho, la fe que no ha pasado por la duda es una fe que no ha sido probada todavía. Y si este video te ha dejado con más preguntas que respuestas, eso no es un fracaso, es exactamente el punto de partida correcto para una búsqueda genuina. Cuéntanoslo en los comentarios, en cuál de los 3 tipos de personas te reconoces, o en ninguno. El debate honesto es siempre bienvenido en este canal. Y si este contenido te está ayudando a pensar, dale like y compártelo con alguien que también esté haciendo estas preguntas. Hay algo en el libro de Isaías que va más allá del debate sobre las profecías.
Algo que a menudo se pierde cuando nos concentramos en los textos mesiánicos y en los argumentos académicos sobre la autoría, es el mensaje central del libro, el que Isaías llevó durante 4 décadas a un pueblo que no quería escucharlo, el que le costó, según la tradición, la vida. Porque la tradición judía dice que Isaías fue asesinado durante el reinado del rey Manasés, el sucesor de Ezequías, siendo cerrado por la mitad dentro de un tronco de madera. Una muerte violenta, para un hombre cuyo mensaje era en su núcleo un mensaje de esperanza. ¿Cómo se reconcilia eso? El mensaje de Isaías no era optimista en el sentido superficial de la palabra. No era el mensaje de que todo va a salir bien si eres suficientemente bueno o suficientemente fiel. Era algo más complejo y más adulto que eso. Era el mensaje de que la historia tiene un propósito que va más allá de lo que cualquier generación puede ver desde dentro de su propio momento. Que los imperios que parecen eternos no lo son. Que el sufrimiento, que parece sin sentido, puede tener una dimensión que trasciende lo visible. Que hay algo escribiendo debajo de la superficie de los eventos humanos que no siempre es reconocible desde dentro de esos eventos. Y que eso, sea lo que sea, es digno de confianza. No de confianza ciega, no de confianza que ignora el dolor o el horror o la injusticia, sino de confianza que los incluye y que aún así sigue adelante. Eso es lo que Isaías vivió, y eso es lo que escribió. Hay un versículo en Isaías que no es una profecía mesiánica, no es una predicción sobre imperios ni sobre reyes, es una promesa directa al lector, a cualquier lector, en cualquier época. Está en el capítulo 40, versículos 28 al 31. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Levantarán alas como las águilas. Es una de las imágenes más poderosas de toda la Biblia, y viene inmediatamente después de uno de los capítulos más consoladores de toda la literatura religiosa antigua, el capítulo 40 que empieza con Consolaos, consolaos, pueblo mío, que describe la majestuosidad de un Dios que mide las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, que reduce a nada a los príncipes y hace como si no fueran a los jueces de la tierra. Ese capítulo fue escrito, según la datación tradicional, para un pueblo en exilio, para gente que había perdido su tierra, su templo, su identidad nacional, para personas que tenían todas las razones del mundo para concluir que habían sido abandonadas y que la historia no tenía ningún propósito que pudieran reconocer. Y el mensaje que recibieron no fue una explicación, no fue una justificación del sufrimiento, no fue una respuesta a la pregunta de ¿por qué? Fue una promesa. Levantarán alas como las águilas. 2600 años después, esa promesa sigue siendo leída por personas en situaciones de pérdida y de desesperanza que encuentran en ella algo que ningún argumento intelectual puede dar ni quitar. Eso también es parte del libro de Isaías, y quizás es la parte más importante. Llegamos casi al final. Y antes de cerrar, hay algo que quiero decir sobre el conjunto de lo que hemos examinado en este video, sobre lo que significa mirar estos textos con honestidad. Mirar con honestidad no significa mirar sin fe, y no significa mirar sin escepticismo. Significa mirar sin decidir de antemano lo que vas a encontrar. Significa estar dispuesto a que la evidencia te sorprenda, a que un argumento que no esperabas te obligue a reconsiderar una posición que creías segura, a que una pregunta que pensabas resuelta vuelva a abrirse. Eso requiere una cierta valentía intelectual que no es común, porque es mucho más cómodo quedarse en las posiciones que ya teníamos cuando empezamos. El creyente que sale de aquí exactamente igual que entró, el escéptico que sale de aquí exactamente igual que entró.
Ambos han desperdiciado una oportunidad. La oportunidad no es cambiar de posición necesariamente. La oportunidad es profundizar en ella, entender mejor por qué crees lo que crees, conocer mejor los argumentos que desafían tu posición y ser capaz de responderlos desde un lugar más sólido que antes. Isaías era un hombre que vivió en tensión permanente entre lo que veía y lo que creía, entre la realidad del juicio que pronunciaba sobre su propio pueblo y la esperanza de la restauración que prometía, entre la devastación que describía y la gloria que vislumbraba. No resolvió esa tensión simplificándola, la sostuvo durante 4 décadas. Y lo que produjo desde esa tensión es uno de los textos más extraordinarios de toda la literatura humana. Quizás hay algo en esa actitud que vale la pena imitar, no la certeza cómoda, sino la tensión honesta, la disposición a sostener las preguntas sin forzar las respuestas. Y con eso llegamos al final de verdad, no al final de Isaías. Ese libro tiene 66 capítulos y podríamos pasar meses examinando cada uno. No al final del debate sobre las profecías mesiánicas. Ese debate tiene 2000 años y no va a resolverse en este video ni en ningún otro. Sino al final de este recorrido particular, de estas 6 partes que hemos construido juntos. Empezamos con un hombre en el templo de Jerusalén, viendo algo que no tenía palabras para describir y encontrando de todas formas las palabras para describirlo. Terminamos con ese mismo hombre habiéndonos dejado un texto que 2600 años después sigue siendo leído, debatido, citado, cuestionado y amado por personas en todos los rincones del mundo y en todas las tradiciones religiosas y en ninguna tradición religiosa. Eso, independientemente de lo que crea sobre su origen, es extraordinario. Un texto que sobrevivió a todos los imperios que predijo. A Babilonia, que cayó, a Persia, que cayó, a Grecia, que cayó, a Roma, que cayó, a los críticos del siglo XVIII que creyeron haber resuelto sus misterios, a los arqueólogos del siglo XX que encontraron en las cuevas del Mar Muerto un rollo que los desafió, y que sigue aquí, haciendo las mismas preguntas que siempre hizo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Esas preguntas no son solo históricas, son personales, son tuyas, y lo que hagas con ellas, eso sí, depende completamente de ti. Gracias por llegar hasta aquí, por tomarte el tiempo de examinar estas cosas con seriedad, por estar dispuesto a hacer las preguntas difíciles sin exigir respuestas fáciles. Si este video ha sido de valor para ti, deja un like, suscríbete al canal y compártelo con alguien que también esté haciendo estas preguntas. Cada comentario, cada suscripción nos permite seguir produciendo contenido como este. Y el debate en los comentarios siempre añade dimensiones que el video no puede cubrir solo. ¿Cuál fue la parte que más te impactó? El capítulo 53, el nombre de Ciro, el debate sobre el deutero Isaías o algo completamente diferente que no mencionamos. Cuéntanoslo, porque esa conversación es la que más nos importa. Y si quieres seguir explorando los grandes misterios del Antiguo Testamento, el próximo video va a llevarte a un territorio que muy poca gente conoce. Hay un profeta en la Biblia cuyo libro completo tiene solo 48 versículos. Es el más corto de todo el Antiguo Testamento y contiene una de las profecías de juicio más específicas y más verificadas históricamente de toda la Biblia. Una profecía sobre una nación que en el momento en que fue pronunciada estaba en la cima de su poder y que describe su caída con un detalle que los arqueólogos del siglo XX confirmaron sin proponérselo. No te lo pierdas.